Ya estamos. Pues muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto verlos el día de hoy para la plática de este segundo domingo del mes de julio del 2016. Antes que nada, quiero empezar agradeciendo a Ogla, aquí presente, que me está dando la oportunidad de esta charla. Desde que me dijo que estaba abierto este espacio y me invitó, por supuesto que dije que sí. Y me entusiasma mucho estar aquí porque, como muchos de ustedes ya saben, me gusta todo esto de la tecnología y, por supuesto, hablar acerca de estos temas que en Ciencia de la Mente, pues, aprendemos y practicamos. Esta sesión está dividida en dos partes. Esta primera parte que ya empezamos a grabar es una charla y el tema de hoy es el eterno ahora. En la segunda parte vamos a tener una meditación que tiene relación también con el momento presente, con el ahora. Y ya les voy a platicar un poco más acerca de qué va a tratar estas dos partes de esta sesión. Quiero empezar presentándome para los que no me conocen, aunque ya varios saben de mí, y para los que seguramente van a ver este video después en la grabación cuando se suba en las redes, en YouTube, Facebook, etc. Mi nombre es Pablo Marfil, pero me conocen comúnmente como Pablo Satori, que es un seudónimo que yo elegí, que ya les voy a explicar por qué significa la palabra Satori. Yo inicié mis estudios en Ciencia de la Mente aproximadamente en el 2009, con Rebeca Piña. Y desde que conocí Ciencia de la Mente me identifiqué muchísimo con esta filosofía. Me ha encantado, me encanta seguir estudiando y practicando todo lo que aquí se enseña y se comparte. Y esto es parte de la sesión de hoy, lo que les quiero compartir, parte de lo que he aprendido aquí, de lo que he practicado en mi vida personal y de qué manera también esto les puede servir a todas las personas que estamos aquí, las que nos están viendo y escuchando en la grabación. Actualmente estoy en mis estudios para practicante, muy entusiasmado, y elegí este tema de el eterno ahora, porque para mí es importantísimo el poder vivir mi experiencia desde el momento presente siempre. Y esto es lo que más quiero compartir con la vida y con el mundo y con toda la gente que se acerca. Esta cuestión de estar enfocado solamente en el aquí y en el ahora. Pero ¿cómo hacer eso, no? Usualmente vivimos en un mundo que consideramos muy ajetreado. El trabajo, la casa, la escuela, etc. ¿Y en qué momento justamente encontrar esos espacios de paz y tranquilidad en el único momento que existe, que es esto, es el ahora? Entonces, para empezar, quiero compartirles una presentación para hacerlo un poco más dinámico e invitarles a que si alguien tiene alguna pregunta o duda, ya sea durante la presentación o al finalizar, con muchísimo gusto, ahí levantando la manita o abriendo su audio, me lo hagan saber, porque me encanta también esta parte de poder hacerlo una conversación. Muy bien. Entonces, el eterno ahora. Lo primero que les quiero platicar en estos primeros 20-25 minutos de charla es cómo ha sido mi experiencia el descubrir el ahora, el sentirme y en el vivir cada vez más en el ahora, en el tiempo presente. Y cómo es que en mi práctica personal lo sigo haciendo. Creo que lo primero, contarles cuál era mi condición anterior. Un poco acerca de mi vida personal, de mi historia. Hace muchos años, yo actualmente tengo 40 años, aproximadamente a los 20, cuando estaba estudiando en la universidad y pues uno está como que tratando de identificar qué es lo que quiere hacer de esta vida, cuál es su propósito, qué quiere estudiar, a qué me quiero dedicar. La verdad es que yo no encontraba
no le encontraba el sentido a todo esto. No sabía exactamente, aunque es que escogí una carrera que puedo decir ahora que me gusta, no sentía que tuviera un propósito en mi vida. Entonces, mucho tiempo, en aquellos entonces, yo caía en depresión, me deprimía muchísimo. Recuerdo que me encerraba en la habitación y no quería salir para nada, y no quería socializar, no quería contacto con el mundo. Y otra cosa, vivía siempre como en un constante estado de ansiedad, como si además de que no tuviera propósito en mi vida, nunca pudiera estar tranquilo. Siempre con una preocupación, siempre con un temor. Entonces, estos dos estados con los cuales yo siempre me doy cuenta que hay muchas personas que los tienen constantemente en la depresión, en la angustia, en la ansiedad, en el estrés. Yo me encontraba en esas situaciones, ¿no? En estas dos situaciones. Después, con el pasar del tiempo, pude ir comprendiendo a qué se debía mi depresión y mi ansiedad. Y parte de eso tiene que ver con el hecho de que me encontré eh, en la vida a un libro que me abrió la mente, que se llama El poder de la hora, que tal vez muchos ya conozcan, del autor Eckhart Tolle, que es muy conocido en la comunidad espiritual. Y allí fue donde por primera vez empecé a darme cuenta por qué me deprimía y por qué me angustiaba. Lo primero que me di cuenta con la lectura de ese libro es que tenemos una mente compulsiva. Nuestra mente, como ya sabemos los que estamos dedicados a esto, incluso a los que no, se pueden dar cuenta que nuestra mente nunca está quieta. Nuestra mente siempre está activa y por eso compulsiva, porque a veces no podemos dejar de pensar. O sea, realmente si uno se da cuenta, si uno hace una pequeña reflexión, se detiene un segundo, se puede dar cuenta que la mente siempre está en actividad constante y que dejar de pensar es prácticamente imposible. Eso fue lo primero que me di cuenta. Y cuando me di cuenta de eso dije, ok, entonces puedo darme cuenta de que mi mente no está tranquila y tal vez hay algo que pueda hacer al respecto. Lo segundo que me di cuenta es que creemos en la ilusión del tiempo. Creemos que realmente existe un pasado, que realmente existe un futuro y que nuestros pensamientos con esa mente compulsiva, a través de esa mente compulsiva que nos despierta, siempre están en el pasado o en el futuro. Y podemos darnos cuenta seguramente en su caso, con múltiples ejemplos de cómo constantemente nuestra mente siempre está pensando lo que hicimos ayer, lo que hicimos hace algunos años, por qué hicimos esto, etcétera. Y qué es lo que vamos a hacer al ratito, este mismo domingo, cuando termine esta charla y la meditación, y qué vamos a hacer el lunes, salir a trabajar. Entonces la mente nunca está quieta y siempre está perdida en el tiempo. Siempre está pasado, futuro, pasado, futuro. Entonces, cuando yo comprendí estos dos primeros puntos, pude pues empezar a abrir mi perspectiva, empezar a abrir mi mente acerca de, ok, me doy cuenta que tengo una mente que no está quieta, me doy cuenta que esta mente siempre está pensando en cuestiones del pasado. Eso fue lo primero que me di cuenta. Después, dentro de esta misma complexión actual que ahora tengo, caí en la cuenta de que esta depresión, por supuesto, la depresión que yo padecía, era precisamente porque constantemente estaba yo pensando en el pasado. O sea, había en mí un exceso de pasado. Y la palabra depresión pues no es muy fuerte, pero como les digo al principio, como les dije al principio, bueno, muchos de nosotros podemos identificarnos con el temor, con el desconsuelo, la inseguridad, la impotencia, el remordimiento, la baja autoestima y todos, y bueno, múltiples características que podemos identificar como un exceso de pasado. Finalmente no estamos tranquilos. Y también me di cuenta de que esta ansiedad era lo opuesto, pero seguía siendo un exceso.
o sea, un exceso de futuro. Por eso me sentí ansioso. Y también, de nueva cuenta, muchos no podemos identificar con esto. El famoso estrés. El estrés es simplemente estar pensando excesivamente en el futuro, en lo que vamos a hacer, en cómo lo vamos a hacer, etc. La angustia, el nerviosismo, la inquietud, el agobio, la irritación, la impaciencia y más, ¿no? Entonces yo me encontraba en estos dos aspectos que cuando me di cuenta pude empezar a trabajar y pude identificar qué era lo que yo tenía que hacer para poder salir de ellos, o sea, para no seguirme deprimiendo y para no seguir estando tan ansioso. Entonces, ¿por qué no vivimos en el ahora? ¿Por qué estamos constantemente pasado, futuro y perdidos en nuestros pensamientos? Entonces, lo primero, esto también lo extraje, lo aprendí, lo leí en El Poder de la Hora. Dice, porque nos identificamos constantemente con esta mente compulsiva. Constantemente estamos identificados con esta mente que no está quieta. Constantemente estamos en este ir y venir. A veces yo siento que es como un juego de tenis, que es pasado, futuro, y la pelotita está saltando de un lado a otro. Pero nunca estamos realmente quietos en nuestra mente. Nunca realmente podemos estar en esta mente no compulsiva o en esta mente quieta, tranquila. Por aquí veo que Betty levantó la mano. Betty, ¿quieres comentar algo? ¿O la levantaste sin querer? No, sí. Buenos días a todos. Buenos días, Betty. Estoy totalmente de acuerdo. Yo nomás lo que te quería comentar es que yo le llamo a mi mente la changa loca. Ah, sí, ese es buenísimo. Porque no, o sea, tienes que aplacarla, pararla para poder, y porque si no aquella brinca y brinca de un lado a otro y no te da paz, y te brincas del pasado al futuro, al presente, y no vives el presente, pues. Exacto. Nada más, era un comentario. Gracias, Así Betty. yo, la changa loca. Sí, tienes razón, yo muchas veces le digo mi monkey mind, mi monito. ¿Verdad? Sí, que todo el tiempo estamos con la actividad mental y siempre pasado y futuro, y también le dicen la loca de la casa, ¿no? También, La mente sí. que no está quieta, tienes toda la razón, muchas gracias. Órale, Pues pues. así es. Entonces, cuando nos identificamos constantemente con esta loca de la casa, con este changuito que no se está quieto, pues obviamente que nos perdemos en la vida, ¿no? Entonces, lo siguiente, ¿por qué no vivimos en el ahora? Pues por eso, ¿no? Porque nos identificamos tanto con esta mente impulsiva que nos llegamos a creer que somos esa mente compulsiva. O sea, nos llegamos a creer que somos esa mente que nunca está quieta. Llegamos a creer que somos esa mente. Como parte de lo que estudiamos aquí en Ciencia de la Mente, pues sabemos que hay una mente, que tenemos un cuerpo, y hay otro aspecto más que quiero hablar más adelante. Si nos perdemos constantemente en la creencia de que solo somos una mente y que solo somos un cuerpo, pues creamos este personaje muy conocido que llamamos ego, ¿no? Ego o personalidad. Entonces, si nosotros creemos que únicamente somos esta mente loca, compulsiva, y este cuerpo con estas emociones, por lo tanto, constantemente compulsivas y pareciera que no tenemos control sobre nuestros pensamientos y sobre nuestras emociones, pues nos perdemos completamente en la vida y en el ahora, ¿no? Y eso es lo que sucede. Entonces, ¿por qué no vivimos en la hora? Porque entonces vivimos en la ilusión mental del tiempo. Creemos que solamente hay pasado y futuro y nos olvidamos de este único instante. Y yo esto creo que es algo que nos han dicho muchas veces, o muchas veces hemos escuchado, lo hemos leído, que solo existe un solo momento, que es el ahora, y que el aquí y el ahora, y que el momento presente. Pero de saberlo teóricamente a aplicarlo a tu vida, hay un gran abismo, hay una diferencia muy grande. Entonces mi invitación actual y lo que yo quisiera es, si algo te vas a llevar de esto, es que pudieras llevar a la práctica
este conocimiento de que solo existe un momento que es aquí y ahora, que el pasado y el futuro son solamente una ilusión de nuestra mente compulsiva. Ahora bien, ¿qué hacer para vivir en el ahora? Eso es justamente lo que yo he aprendido y lo que es mi constante práctica. Entonces, número uno, primero, si estamos tan identificados con la mente compulsiva, pues entonces tenemos que separarnos o crear una desidentificación, desidentificarnos de esa mente compulsiva. Ya un poquito más adelante voy a explicar cómo hacer eso, ¿no? Pero lo primero que hay que saber es, ok, tengo una mente, es una mente que tiene unos pensamientos alocados, compulsivos. Ok, tengo que desapegarme de esa mente, tengo que darme cuenta que allí está esa mente, tengo que desidentificarme de ella, ¿ok? Lo segundo es, pues, saber que yo no soy esa mente compulsiva. Si yo logro desidentificarme de esa mente, lograr darme cuenta de que tengo una mente compulsiva, pero que yo no soy esa mente compulsiva, son los primeros pasos a dar para que yo pueda realmente sentir mi experiencia de la hora, vivirla y practicarla todos los días. Entonces, desidentificarme de esa mente compulsiva, saber que yo no soy esa mente compulsiva. Y lo siguiente, pues obviamente es salir de la ilusión mental del tiempo. Salir de esta ilusión de que solo existe pasado, futuro, y dejar de rebotar, ¿no?, en esta pelotita constante del ir y venir. Y entonces descubrir que solo hay un momento presente y vivir desde allí. Ahora, esto sigue siendo teoría. ¿Cómo hacerlo, no? Bueno, lo que a mí me ha ayudado para desidentificarme de esta mente compulsiva, ¿qué es? Primero, autoobservarme. Porque eso es lo que comúnmente no sucede. Que estamos tan identificados con esta mente, creemos que somos esta mente, y entonces nunca nos observamos, nunca observamos a esta mente que está constantemente pensando. Creemos que somos la mente y nunca observamos la mente en su proceso constante de pensar y pensar y pensar. Lo primero que tengo que hacer, conforme me voy dando cuenta de que hay una mente, de que tengo una mente que es compulsiva, observar esa mente. Tengo que detenerme y tengo que darme la tarea, si así lo quiero, de observar qué es lo que estoy pensando. A lo mejor todavía no lo puedo controlar, no puedo controlar mi pensamiento, ¿no? Pero sí puedo observar qué es lo que pienso. Y ese es un gran avance porque en el momento en el que empiezo a observar qué es lo que estoy pensando, estoy empezando a crear esa desidentificación o a desapegarme de mis procesos mentales compulsivos. Y por lo tanto, también puedo hacerme consciente, y esa es una palabra muy conocida actualmente, ¿no? Hazte consciente, o ten la conciencia, que simplemente es date cuenta, observa qué es lo que estás pensando, observa también tus emociones, que son las reacciones a los pensamientos. Simplemente autoobserva. ¿Qué sucede dentro de mí? ¿Qué sucede dentro de mi experiencia? ¿Qué estoy pensando y qué estoy sintiendo? Eso es lo primero, ¿no? Aunque todavía no podamos controlarlo. Otra cosa que a mí me ha ayudado es, por supuesto, aquietarme. Y esta palabra aquietarme se puede entender de muchas maneras. Una de ellas es, por ejemplo, la meditación, que sabemos que es una práctica muy buena para aquietar, ¿no? Pero a algunos les cuesta mucho trabajo, pensar en meditar y ya sentarse a meditar, pues mucho más difícil, ¿no? Pero yo propongo que nos aquietemos de muchas maneras. Por ejemplo, yo me di cuenta que una de las cuestiones, muy al principio cuando me deprimía y estaba muy ansioso, yo no podía sentarme a meditar cuando me sentía deprimido, porque me sentía deprimido. Entonces, para mí la meditación no era una práctica que pudiera yo realizar. Entonces, ¿qué hacía? Pues descubrí la lectura. Y me empecé a dar cuenta que encontraba libros que al leerlos me ayudaban a aquietarme. Me di cuenta también que el ejercicio me ayudaba a aquietarme. El ejercicio como salir a caminar. A mí me gustan las pesas, para hacer ejercicio con pesas también me ayuda.
Me di cuenta que, por ejemplo, ir al parque y sentarte en el banco de un parque y observar a la gente, a los niños jugar, a ver los pajaritos, a ver el cielo, el aire, a mí me aquietaba mucho. Entonces también esto es una forma de meditar, la lectura, el ejercicio, ir a algún lugar que te relaja, la playa, el bosque. Otra cosa que me di cuenta que me ayuda a quitarme es asistir a comunidades espirituales como esta, y por eso la invitación y por eso me encanta todo esto, porque cuando te acercas a gente que está en esto mismo, su energía, su vibra te ayuda también a centrarte, a quitarte, a conocer gente que está haciendo lo mismo que tú. Y bueno, tantas otras cosas como escuchar música relajante o incluso esta música que sea un poco movida, pero que a ti te haga sentir bien y te haga tranquilizar. Al fin y al cabo se trata de que salgas de tu mente que constantemente está piensa y piensa y piensa y piensa y no deja de pensar. Cualquier cosa que te aquiete es bueno. Ya si es la meditación, pues qué excelente, ¿no? Y otra cosa que me di cuenta, ya como una parte más práctica, es la práctica de la atención plena, que también le llamamos presencia, y muy de moda ahora está el mindfulness. ¿Y qué es esto? Es simplemente reconocer el momento presente a cada instante, en cualquier situación que estés haciendo o realizando o en la que estés, y haciendo lo que estés haciendo. Es decir, por ejemplo, si me levanto y me meto a bañar, darme cuenta de mis procesos mentales, porque eso es lo que a veces sucede, ¿no? Nos metemos a bañar y en lugar de estar realmente bañándonos, disfrutando el agua, disfrutando el momento, poner una música suave, rica y disfrutar ese momento del baño en la mañana, lo que sucede es que a veces estamos pensando, me tengo que vestir, a ver, ¿qué me voy a poner? Y entonces cuando yo llegue al trabajo, y entonces, ¿qué voy a hacer? Y entonces el problema que tengo, y nos volvemos a perder el mente. Pues la invitación es a que nos aquietemos, autoobservemos y que disfrutemos lo que estamos haciendo en ese instante. Cualquier cosa, o por ejemplo, la gente que maneja el trabajo durante el trayecto, escuchar una meditación, poner una música suave, o simplemente estar en silencio con uno mismo, observando lo que pensamos y disfrutando el momento de manejar. A mí, por ejemplo, me gusta mucho manejar, así que procuro hacer eso. ¿Okay? Entonces, esta es la invitación a cómo desidentificarse de esta mente. Lo siguiente, ¿cómo saber que no somos la mente conceptual? O sea, ¿qué nos ayuda a darnos cuenta de que no somos esta mente? Bueno, primero, reconocer que como no somos esa mente, no somos solamente mente, reconocer que somos espíritu. O sea, que hay algo más allá de la mente, que es espíritu, que es conciencia, que es energía o como le queramos llamar. Entonces, reconocer esta parte es importantísimo. Conciencia es una palabra que igual últimamente pues suena. Espíritu a algunos todavía les espanta un poco, pero es eso, ¿no? Reconocer que somos seres de tres partes, cuerpo, mente, y entonces salir de cuerpo, mente, cuerpo, mente, cuerpo, mente, compulsivos, entonces darnos cuenta de que somos espíritu, conciencia. Otra cosa es reconocer que somos una unidad, de que somos una sola mente unida en Dios, universo, vida, o como te guste llamar. Somos una sola mente, mente con mayúscula, unida a Dios, universo, vida. Y otra es reconocer que somos una mente no compulsiva, sino que es individualizada en la mente del universo, vida, Dios. Es decir, nuestra mente es una individualización de la mente de Dios, así de fácil. Y que por lo tanto somos creadores de nuestra realidad, así como Dios crea en lo universal. Nosotros, a través de nuestra mente con minúscula, creamos nuestra realidad como la conocemos. Entonces, no soy mente, soy espíritu, soy una mente, espíritu unido a Dios, y soy una individualización de la mente de Dios, y por lo tanto yo tengo el poder de controlar mi vida. ¿Cómo salgo de la ilusión del tiempo? Ya para terminar, es primero
y esto es lo que a mí me ha funcionado, darme cuenta de que el momento presente es lo único que hay. Cuando tú te empiezas a desidentificar de tu mente compulsiva, cuando tú empiezas a reconocer que tu mente está constantemente perdida en pensamientos del pasado y del futuro, puedes empezar a darte cuenta con la práctica de quitarte, meditar o lo que te guste hacer para quitarte, de que solamente existe este único momento. Sabemos que el pasado ya no existe, que cuando el pasado fue pasado realmente fue presente y que cuando llegue el futuro no va a existir futuro porque cuando llegue el lunes ya no va a ser futuro, va a ser hoy. Por lo tanto va a ser solamente este único momento. Y reitero mucho esto, o sea, es algo que ya sabemos, pero llevarlo a la práctica es diferente. 2. Hacer uso correcto del tiempo del reloj. Esto lo menciona Eckhart Tolle en su libro El Poder de la Hora, y dice, el tiempo del reloj no quiere decir que nosotros, entonces, si vamos a vivir solamente en el eterno momento presente, que es el ahora, nos vamos a desentender del horario y del calendario, y por supuesto que no, porque esos son necesarios para tener una vida, para poder vivir en este mundo, porque así funciona con el reloj y el calendario. Pero es muy diferente hacer un uso correcto del tiempo del reloj, hacer un uso incorrecto. Un uso correcto del tiempo del reloj es ponerse metas, objetivos, eso está perfecto, o ponerse tareas, el lunes voy a hacer esto, el martes esto, me voy de vacaciones, bla, bla, bla. La diferencia está en no crear más tiempo psicológico. ¿Cuál es la diferencia del tiempo psicológico con el tiempo del reloj? El tiempo psicológico es, si yo me establezco una meta, por ejemplo, no sé, me voy a ir de vacaciones a Chapala la próxima semana, por ejemplo. Padrísimo. Pero entonces, eso está perfecto, ¿no? Planear. Pero si mi mente me empieza a identificar otra vez con esta compulsividad, empiezo a pensar, y a ver, y el boleto de avión, y entonces el hotel, y a ver, ¿qué voy a llevar? Y entonces me empiezo a preocupar. ¿Y qué tal si en el trabajo surge un problema? ¿Y qué tal si este problema no me deja ir a viajar? Y entonces empiezo a crear historias en mi mente. Ese es el tiempo psicológico. Regresar de nuevo, como puse acá abajo, perdernos de nuevo en el pasado y el futuro. Esa es la cuestión, simplemente, ¿no? Es no crear más este ir y venir del pasado y futuro en nuestra mente y hacer uso correcto del calendario y del reloj. Ponerse metas, aquietarse y no caer otra vez en el juego de nuestra monkey. Muy bien. Y ya para finalizar y a ver si alguien tiene algún comentario, pregunta o duda o quiere compartir algo, me gusta mucho un libro que en Ciencia de la Mente leemos, que es La práctica de la presencia, de Joel Goldsmith. Y él menciona algo que a mí me parece que resume todo esto que les he platicado. Y él dice, a pesar de las demandas que el mundo nos haga, debemos hacer una pausa a intervalos frecuentes durante el día y durante la noche para practicar la presencia. ¿Y qué es esta presencia? Pues reconocer el momento presente, reconocer el aquí y el ahora, vivir este único momento. Nos comenta, esta necesidad no interfiere con nuestras actividades diarias. No supone que dejemos de hacer lo que estamos haciendo. Es lo que yo les decía. O sea, simplemente me puedo poner metas, puedo utilizar el calendario y el reloj. Esto no va a interferir. No voy a dejar de usar esas herramientas. Yo simplemente me voy a centrar en este momento y practicar la presencia mientras me muevo en la semana y mientras me muevo en los horarios del día. Podemos estar frente a la estufa o podando el pasto y mantener todo el tiempo nuestra conciencia abierta a Dios, recordando que mi gracia es suficiente para ti, nada más. Podemos estar en la calle de compras o manejando el auto y siempre recordar que el Espíritu de Dios está en mí y ese Espíritu es paz y alegría para mí y todos aquellos que lleguen a mi conciencia. Entonces, pues es esto, ¿no? Yo puedo estar haciendo lo que sea en la calle, en el trabajo, en la oficina, en la escuela, en la casa,
Pero si lo hago siempre desde la conciencia de la presencia, aquí y ahora, observo mi mente, no me identifico con ella, si tengo pensamientos los dejo ir, no me identifico pasado y futuro y me centro solamente en este instante, entonces reconozco que el Espíritu de Dios está en mí, que este Espíritu es paz, alegría para mí y para todo aquel que llegue a mí. Yo siento realmente que esa es la forma verdaderamente de vivir. Y para finalizar, una frase más de Tolkien, que dice: la meta de la vida espiritual es alcanzar la conciencia a Dios, para vivir, mover y tener nuestro ser en una conciencia eterna de la presencia de Dios. Así es. Entonces, vivir, mover y tener nuestro ser en esa conciencia eterna, que la eterna es aquí y ahora, de la única presencia Es una aplicación Dios en nosotros, a través de nosotros como nosotros. tendríamos que haberla instalado ahí. Muy bien. Entonces, hasta aquí la charla. Si alguien tiene alguna pregunta, duda o quiere hacer algún comentario, me puede decir con muchísimo gusto. ¿Sabes qué? Pues nada más nos vamos a pensar más. Ya a cerrar. Por ejemplo, veo varios comentarios de Hernán que dice: Sí, antes de seguir, le pedimos así que por favor enmudezcan. Alejandrina, te estamos escuchando tu conversación. Y al señor Hernán, pues que nos manda un mensaje, con mucho gusto lo apoyamos. En sí le voy a mandar el correo electrónico de la doctora Rebeca y el mío. Y así pues que nos escriba y nos ponemos de acuerdo para poder apoyarte. Perfecto, claro que sí. Muy bien. Pues entonces, Ogla, si no hay comentarios, hacemos la pausa para detener la grabación y pasamos a la meditación. Adelante, Pablo.